¿Qué será lo más importante entonces para la iglesia de Cristo o para un discípulo de Jesús? Dijimos que básicamente es hacer la voluntad de Dios o seguir los pasos de Cristo como nuestro Señor y Maestro. Y la voluntad de Dios es justamente lograr la reconciliación de las personas, es decir, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad principal de Dios sobre todas las cosas. Y esto por la condición en la cual las personas se encuentran, separadas de Dios, muertas en delitos y pecados, sin esperanza, y por eso Dios quiere lograr la reconciliación. Es la razón por la cual también Cristo vino a esta tierra con una sola misión: hacer la voluntad divina para lograr la salvación de las personas. Y la forma de lograrlo justamente llevó a traer su muerte y su resurrección. Ahora nos ha delegado a nosotros, nos ha dejado a nosotros la posta de continuar con la misión, con su misión, o cumplir con la gran comisión. Por esa razón nos hemos empeñado en este año en poder orientarnos un poco más a ello, poner las bases principales para que sigamos adelante como iglesia. Y hemos estado tratando acerca del programa que decíamos el plan anual. ¿Y qué es eso? Vamos a ver acá. El plan anual que estábamos estudiando este año y implementando, dice, es un proyecto de trabajo ordenado para guiar a nuestra iglesia, implementar en la práctica los 5 procesos bíblicos a fin de cumplir ¿con qué? Con la gran comisión que Jesús nos ha encomendado. Significa que hay 5 procesos que estamos practicando. Vamos a ver cuál es el primer proceso que hemos visto. Según Mateo 22, 37 al 39, que habla del gran mandamiento, cuando Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo a ti mismo. Según ese mandamiento sacamos uno de los procesos que se llama, pon clic ahí, se llama valores. Y dijimos que los valores son principios internos que se expresan externamente por medio de nuestras acciones y decisiones. Eso hemos visto al comienzo de este año. Los valores basados en el gran mandamiento según Mateo 22, pero los valores son los principios que están aquí dentro de mi vida, que se manifiestan cuando hacemos y decidimos hacer cosas en la vida. Y de entre ese digamos, gran mandamiento hemos sacado 2 valores. Primer valor, ¿qué dice ahí? Amar a Dios. ¿Y qué implicaba amar a Dios? Implicaba hablarle, lo cual significa orar. Amar a Dios implica también escucharle, lo cual significa leer la Biblia. En esta semana, ¿cuántos han leído su Biblia en la casa? Cada vez que usted ha leído la Biblia y ha orado, le estaba mostrando a Dios que usted ama a Dios, y por lo tanto estaba cumpliendo el primer y gran mandamiento. Luego dijimos el segundo valor era amar a las personas. ¿Y qué implica amar a las personas? Primero, evangelizar a las personas que no son creyentes, y en segundo lugar, discipular al nuevo creyente. Por lo tanto, el valor que significa lo básico, lo fundamental, que está basado en el gran mandamiento, porque a Jesús le preguntan cuál es el más importante mandamiento. Jesús dice: ama a Dios y ama a las personas. Es decir que si yo como persona solo amo a Dios y amo a las personas, dijo Jesús, he cumplido todo. He hecho todo lo que tenía que hacer. De alguna forma, lo más importante, lo prioritario, lo básico, lo fundamental para Dios en Jesús es amar a Dios y amar a las personas. ¿Estamos? Es decir que lo que debemos hacer, o que se debía hacer eso, porque la base para el bienestar es eso. Y el amar a Dios implica el devocional personal. Cada vez el que ama a Dios, en todo caso, el que dice que ama a Dios, practica devocional. Hola, los que están durmiendo, a ver. El que dice que ama a Dios, practica devocional. Significa que ora y lea la palabra en su devocional. Ama a Dios. Y el que ama a Dios puede amar a su familia. Si usted es esposo y dice: ¿qué hago con mi mujer? Es una no sé qué, ¿qué hago? Ame a Dios, querido. Ame a Dios.
Si usted como esposo ama realmente a Dios, entonces va a poder amar a su esposa. Esposa, ¿quieres amar a tu esposo que es medio raro? Ame a Dios. Entonces podrás amar a tu esposa. ¿Sabes por qué? No se puede dar lo que no se tiene. Padres, ¿cómo amamos a los hijos? Si son medio raros, medio así, que echan palo. Ame a Dios y aprenderá a amar a sus hijos. Y tendrá sabiduría para educarlos. Ame a Dios. Amén. Para no hacer mucha filosofía de amar a Dios, ore cada día, lea la Biblia. Práctico, sencillo. Ame a las personas. ¿Y cuál significa? Darle de conocer el Evangelio a las personas que no conocen y hablarles y ayudar a crecer a los que son nuevos creyentes. Muy bien, es el primer proceso que ya hemos visto. Si esto, por ese caso el devocional del Nuevo Testamento, ya hemos terminado. Ya hemos terminado ya, se acabó. Ahora yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago mi devocional? No sabía qué hacer. ¿Sabes qué he hecho? He revisado mi devocional, los espacios en blanco que dejé, ¿por qué razón? Y entonces estoy restaurando ahora eso. Como dije en la mañana, pero lo estoy restaurando en rojo y pongo ahí recuperación. Claro, estoy recuperándome. Y lo voy a traer otro día, ya tengo como 2 días, en rojo lo he llenado todo y dice recuperación, lo pongo grande. Estoy haciendo para que al final, hasta diciembre, de pronto termino todo el día de hoy completito y el próximo año empiezo de nuevo. Jalado, dice, no es que tengo más azules que rojos. Y entonces el próximo año empiezo otra vez con el Nuevo Testamento y entonces puedo hacer devocional. Y si usted no ha terminado el devocional, todavía no terminó el año, querido. Vuelva y reconstruya, hágalo, porque de esa forma usted va a ser más fuerte en el Señor. ¿Está bien? Muy bien. El segundo, vamos a ver, entonces vamos a ver los 5 procesos, lo que estamos estudiando nada más. Primero, en todo caso, es los valores. Pásalo esto. Amar a Dios, y son los valores. Segundo proceso es Mateo 28, 18 al 20. Dijo Jesús, ¿y de hacer qué? Discípulos. Por lo tanto, el segundo proceso se llama discipulado personal. Y ya hemos hablado sobre esto, implica, tiene que ver básicamente con la consolidación. Tercer proceso, con Mateo 16, 15, que vimos el domingo pasado, me parece, que Jesús dijo, id y predicar el evangelio, y eso implica el proceso del evangelismo personal, es el tercer proceso. Cuarto proceso, Mateo 18, 20, que dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy, dijo Jesús. Es el proceso de las células o las comunidades familiares. Es decir, que cuando usted va a una comunidad familiar, está cumpliendo uno de los procesos, algo que Dios quiere. Si usted no está yendo a una comunidad familiar, no está cumpliendo el proceso que Dios quiere para cumplir la gran comisión. El que ama a Dios va a una comunidad familiar. ¿Me escuchó? El que ama a Dios va a una comunidad familiar. ¿Me está escuchando? Demuestre que usted ama a Dios, vaya a una comunidad familiar. Y diga, líder, acá estoy, Señor, yo sé que se va a multiplicar, yo quiero ser el próximo líder, nómbreme. Ya está, vamos. Yo tengo mi casa, grandaza, voy a arreglar ahí para que hagan su comunidad. Vamos, disponga. Eso es amar a Dios, querido. Hola. ¿Están despiertos, Despierten. Amar a Dios. Y en quinto lugar, el 5 proceso es, según Hechos 1:8, seréis testigos cuando reciban poder. Implica, el último proceso implica las misiones. Así que son los 5 procesos que estamos tratando de estudiar e implementar. Valores, discipulado personal, evangelismo personal, comunidad familiar y misiones. Si esos 5 procesos nosotros lo hacemos constantemente, la iglesia automáticamente va a ir cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Y una persona que le cree a Dios, que ama a Dios, estará participando en los 5 procesos. Una persona que ama a Dios estará en los 5 procesos, haciendo devocional, haciendo discipulado personal, o entrenándose, o están en escuela de entrenamientos, entrenándose, capacitándose, haciendo evangelismo personal, es decir, predicando a otros, y yendo a su comunidad familiar, no,
Una persona que ama a Dios no tiene que ir y decirle, hermano, y empieza la comunidad, ¿a qué hora vienes, hermano? Hombre, si ama a Dios, es el primero que debe estar ahí, llevando a sus amigos, llevando a su compadre, llevando a su madre, llevando ahí porque ama a Dios y ama a las personas. Hola, ama a Dios y ama a las personas. Y entonces está cumpliendo la gran comisión que Dios nos ha encomendado. En esta mañana estamos desarrollando el tercer proceso del evangelismo personal. Por lo tanto, el tema de hoy es la importancia del evangelismo personal. Es el tema que vamos a ver esta mañana. A ver si nos alcanza el tiempo, ¿no? Estamos medio emocionados, ¿no? Creo que hay dos razones por las cuales es importante el evangelismo personal. Entonces, el tema esta mañana que dice ahí, importancia del evangelismo personal. La primera razón, póngale, la primera razón es esta, mira. ¿Qué dice ahí? El evangelismo personal, ¿qué dice? Es uno de los propósitos más importantes en el llamado de Dios. El evangelismo personal es uno de los propósitos más importantes en el llamado de Dios. O sea, cuando Dios hace un llamado, lo más importante de ese llamado se llama evangelismo personal. Y vamos a verlo en Marcos 3. Ahora su Biblia, Marcos 3. Vamos a leer Marcos 3. 13 hasta el... hasta el 19, ¿no? Vamos a ver Marcos 13. 3 y 13, ¿ya? Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él. ¿Y para qué dice? Para enviarlos a predicar y tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, ¿no? Y esto es hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, no del feo, Alfeo. Tadeo, aunque muchos de ellos eran feos, sí. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, en este pasaje encontramos, mejor dicho, un pasaje que habla acerca de la elección y la comisión de los 12 discípulos de Jesús. Una primera pregunta que podemos hacernos ahí, ¿qué fue lo que Jesús hizo antes de llamar a esos 12? ¿Qué fue lo que Jesús hizo primero? El texto dice, ¿subió a dónde? Al monte. Jesús era medio montesino, ¿no? Subió al monte. Medio montés. Dice que subió a dónde? Al monte. Ahora, eso de subir al monte, en la Biblia es un uso regular que como tradición habla de pronto de un lugar donde hay revelación especial, de una comunión especial con Dios. Cuando la Biblia habla de montes, habla de un lugar casi como especial, de una revelación especial, de una comunión muy íntima, algo así. Y ya, por ejemplo, podemos recordar donde Moisés recibió el sermón, los 10 mandamientos, fue en un monte. Vemos cuando Jesús dio Mateo 5 al 7, lo llaman el sermón del monte, porque un lugar se subió. Y vemos así en la Biblia varios momentos en los cuales se utiliza el monte como lugar de encuentro con Dios, lugar especial de revelación, qué sé yo. Y en este caso hay un acto importante que Jesús va a hacer, va a escoger a sus discípulos y por lo tanto se va al monte. Y la pregunta será, ¿a qué se habrá ido al monte? ¿Se habrá ido a estar solo allí? ¿Está deprimido? ¿A qué se habrá ido? Lucas 6, 12, que es un pasaje paralelo, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, ¿a qué se fue Jesús a la montaña? Se fue a orar. Esto habla de la importancia que era para Jesús la gran comisión del evangelismo. Era tan importante que de pronto al escoger tenía que tener en cuenta no hacerlo a la ligera, sino de forma muy especial, muy, qué sé yo, con mucho cuidado, sabiendo que para él era importante el evangelismo, porque para eso lo iba a llamar. La misión que Jesús estaba haciendo y que iba a encomendar muestra que era importante por cuanto él fue a orar. Porque si no fuera importante, a ver, yo quiero para que limpie mi casa, tú ya limpia mi casa, algo así, ¿no? Podía ser rápido. Pero si él se tomó el tiempo para orar toda la noche, lo que significa que está dando un valor importante al evangelismo. Porque le iba a enviar a ellos a evangelizar, en ese sentido. Y ahora, ¿a quiénes llamó? Dice el pasaje. Estamos en Marcos. ¿A quiénes llamó? Dice que llamó a los que él quiso. No habla de un requisito que están buscando, sino a los que él quiso. Eso de que llamó a que él quiso, está hablando de su voluntad, de su decisión, de su soberanía, de una acción de gracia, de una acción de amor. Pero eso que menciona ahí, llamó a los que quiso, está en relación al pueblo de Israel también. Quiero que vean este pasaje, mira. Acá, Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6, mira lo que dice. Porque para el Señor tu Dios, tú eres ¿qué? Un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Eso es lo que Dios dice de Israel. Dice, Él te escogió, Él te eligió para que seas de Él, solamente de Él. Pero el versículo 7 dice, el Señor te dio su amor. Perdón, no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. ¿Qué le parece? Dios le dice a Israel, Dios no te ama a ti, no te eligió a ti, no te escogió a ti, porque eres la más. La más bella, la más fuerte, la más poderosa. No. Es más, eres tú la más pequeña, la más retaca, la más pericota. Cuando dice más pequeña, yo me alegro. Claro. Así que todos los pequeños alegres en el Señor. ¿No es cierto? Lo que está diciendo Dios, que no lo escogió a Israel por su buen comportamiento, por su capacidad, por su habilidad, por sus virtudes humanas, no, simplemente porque Dios quiso hacerlo, eso lo está diciendo. Pues el versículo siguiente, mira lo que dice. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados, por eso te rescató del poder del faraón y del rey de Egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Y se lo hizo porque te ama. O sea, cuando Jesús escoge a los 12 discípulos, no está pensando en sus virtudes, sino porque de una forma decidió amarlos a esos hombres, y por eso él oró. Y esto está haciendo, recordando Jesús lo que Dios siempre hace. Y ahora veamos por eso algunas características de los grandes discípulos de Jesús. Ahí menciona a Simón. ¿Quién era Simón? Es más, su nombre es Simón. Jesús le dice, ahora te vas a llamar Pedro. Y sabe que Pedro es más o menos, significa piedrita o roca. Decían que Simón significa junco o algo así. Pero básicamente implicaba, le está diciendo, mira Pedro, yo declaro que tú vas a ser un hombre firme, estable. ¿Qué acción de fe de Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro le negó a Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? 3 veces negó a Jesús. Luego dice, llamóte Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Y Cristo los llama, les da otro apellido, los da un apodo, dice Boanerges, ¿no? Dice Boanerges. Es una palabra aramea que significa hijos del trueno. Hombre, ¿por qué les dice hijos del trueno ese apodo?
Posiblemente porque tenían una naturaleza de un espíritu impetuoso. O sea, de esos que no aguantan pulgas. Y ya más tarde lo muestra Jacob, Juan y Jacobo, ¿se acuerdan? Cuando ya siguiendo a Jesús le dicen, Señor Jesús, allá, por allá, hay unas personas que no quieren creer en Jesús, no quieren creer en ti, que se han creído. Señor Jesús, no te problemas, danos la autorización a nosotros para que pidamos fuego del cielo y se achicharra a esa gente incrédula. ¿Sí o no? Eso fue lo que dijeron Jacobo y Juan, impetuosos, o sea que si él venía acá, Jacobo nos predicaba y nos encontraba durmiendo, nos mataba a todos. Que se queme, Señor, creídos dormilones ahí, era tremendo, eran impetuosos, así eran. ¿Usted llamaría gente así para liderar? Nosotros tenemos mucho cuidado, ¿no? Porque se lo va a quemar a la comunidad, lo va a despachar a los hermanitos, ¿sí o no? Pero ese era Tomás, el hombre que decía tocar para creer. Tocar para... es decir que así era su naturaleza, era un hombre que no creía fácilmente. Que dijimos de Simón el cananeita, que dice que su sobrenombre arameo, que significa, viene de celote o fanático. ¿Sabe qué era Simón entonces? Era parte y tenía la doctrina de los celotes. ¿Y quién eran los celotes? Era un partido judío que estaba dispuesto a luchar por la libertad de los extranjeros, de los reyes extranjeros, con violencia. Eran los que se rebelaban, eran los que provocaban rebelación, eran los que se levantaban con armas para defender su pueblo y decir, ¿qué? Amor acá, paz. Era gente violenta. Y Simón era uno de ellos, con su arma aquí, para libertar a Jesús. ¿Se acuerdan cómo cortaron la oreja, no? Esos eran los discípulos de Jesús. ¿Tanta oración para eso? Y Judas, ¿qué diremos? Una persona que permaneció en incredulidad y en dureza de corazón. Y Jesús le puso como su hombre de confianza, porque él era el tesorero. ¿A quién pondría usted tesorero de su riqueza? ¿A su hombre de confianza, sí o no? Para Jesús, Judas era un hombre de confianza. Y la Biblia dice que él constantemente cutreaba. ¿Cuánto se gastó en los panes que hemos dado? 1000, dice él. O sea, 800 más y 200 para él, así. Bueno, todo ese era el grupo maravilloso llamado discípulo de Jesús. Por eso, cuando Dios llama por gracia, por su misericordia, no por las virtudes que alguien tiene. ¿Cuántos defectos te ves a ti mismo y te ves incapacidades y crees que no vales, no sirves? Si Cristo te llamó, para Él eres importante. Amén. Para Él eres importante y valioso. Y Él tiene el poder de hacer cosas extraordinarias con una persona débil. Dios llama a personas imperfectas para situaciones imperfectas porque solo Dios es perfecto. Dios llama a personas imperfectas para situaciones imperfectas porque solo Él es Dios perfecto. Por eso oró, porque Él puede transformar. Quiero leer 1 Corintios 1 en relación a nosotros más directos sobre esta situación. A ver, 1 Corintios 1, 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Amén. Queridos, lo que vemos aquí, en todo caso, Dios llama a los que Él quiere. Dios te llamó a ti porque Él quiso. No le gusta a tu vecino, es su problema del vecino. Dios te llamó a liderar una comunidad y después de tu familia dice, ¿qué? ¿Tú vas a liderar comunidad? Y a Él qué le importa, a Dios quiso hacerlo. Él es el que llama. Y llama lo vil, lo menospreciado por la sociedad. Porque cuando hay oscuridad, tinieblas, es donde se ve mejor la luz de Jesucristo. Un buen medicamento, un buen instrumento, tiene mejor relevancia donde hay un peor mal. Así que si Dios llamó a alguien que supuestamente no pinta para nada, y cuando se vea la gloria de Dios, será gloria a Dios, dirá, la gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces Jesús subió al monte, oró, llamó a los que Él quiso. Entonces es un llamado por gracia, por misericordia, por amor, no es por méritos personales. Eso me alegra, otra vez, a mí me alegra mucho. Porque cuando yo me miro y me comparo, lo peor que puedo hacer, siento que tengo muchas falencias y muchas escaseces. Pero cuando leo, digo, ay, se me alegre. Gracias, Señor, porque soy pequeño y me escogiste sin dar cuenta. Ah, qué bacán, ya te bacán. Está bien. Ahora, ¿por qué o para qué los llamó? Según el versículo que hemos leído de Marcos, ¿para qué los llamó, dice? ¿Para qué los llamó? A ver si estamos ahí, ¿dónde estamos? Marcos. Primero dice, para que estuviesen con Él, ¿no es cierto? Para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad. Con tres propósitos. Primero, para que estuviese con Él, lo cual significa para que tengamos comunión con Él, tengamos compañerismo y tengamos una asociación con Él, nos asociemos con Él. Por eso Cristo tomó por lo menos casi 3 años para estar con ellos, caminar con ellos, trabajar con ellos, porque le estaba preparando para una misión importante. Así que la primera razón, o lo primero que Dios espera o desea de nosotros, es la comunión, el compañerismo. Ya Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La comunión con Dios. En segundo lugar, dice, los llamó para enviarlos a predicar. Y enviarlos a predicar significa enviarlos. Y ahora los 12 discípulos, dependía de ellos si obedecían o no. Ellos podían haber dicho, no, está loco, no. En todo caso, la predicación tiene que ver con obediencia. Ya vemos cuando Jesús más tarde les envía de 2 en 2. Jesús le dijo también, como el Padre me envió a mí, ¿se acuerdan? Así les envío yo a ustedes. Vimos el texto de la semana pasada. Id por todo el mundo, aquí dijo Jesús, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Es decir que el propósito por el cual Jesús llamó a esas personas y a nosotros es para la predicación de la palabra. Y lo dice para que tuvieran autoridad. ¿Pero autoridad para qué? ¿Para qué dice? Para tuviera autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir que a esas personas que hemos visto que no tienen cualidades grandes humanamente, pero ¿qué es lo que hace Dios con ellos? La comunión con Jesús va transformando. Y cuando les envía, no los envía en forma vacía, sino los envía con autoridad que Él delega. Y esa autoridad dice para sanar y echar fuera demonios. Quiero que leamos, por ejemplo, a ver, uno nomás. Lucas 10. Lucas 10, 1. Un ejemplo de lo que pasa frente a ese llamado, ¿no? Porque Marcos es el llamado y Lucas 10 es la acción de ese llamado en práctica. 10:1, ¿qué dice? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70,
a quienes envió como de dos en dos delante de él a toda ciudad y todo lugar donde él había de ir. ¿Cómo los envió? De dos en dos. Versículo 17, leamos 17 y 19, dice: volvieron los 70, ¿cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? ¿Cuántos quieren tener gozo? Muy bien, hay que ir de dos en dos para que el regresar vuelva con gozo, porque el gozo está afuera. Oye, interesante, viene algo acá a la mente, viene algo acá, son cosas raras, pero viene, ¿no? Si usted está viniendo a buscar gozo aquí en el templo, no lo va a encontrar. El gozo está afuera. ¿No ves que ahí te... El gozo está afuera. Hola. Porque dice que salieron y volvieron ¿cómo? Con gozo. El gozo está afuera. No está en el templo. El gozo está afuera. Volvieron con gozo. ¿Por qué? Diciendo que decían: Señor, aún los demonios, los chukis, se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué bacán! ¿Por qué estaban contentos? Porque estaban teniendo resultados. O sea, se estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho, ¿sí o no? Les dio autoridad. Y luego el 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mano, así no se preocupe. Y aquí ¿qué dice? Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Aleluya. Pero esa promesa está para el que va de dos en dos. Pero si se queda en su casa, la serpiente sí le va a picar. Y todo le va a dañar. Si se queda en la casa, la serpiente le va a picar y todo le va a dañar. Pero si sale de la casa, nada le picará, nada le dará daño. ¿Sabes por qué? Porque está andando en obediencia. ¿Cuándo dice amén? Aleluya. Aleluya. Cuando se está hablando de la palabra del Señor, está compartiendo. Ahí vemos un ejemplo. Así que la autoridad, Jesús dijo, los llamó para delegarles autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Esa autoridad no depende del tamaño de la persona, ni del tamaño de la Biblia, no depende de su vestimenta, depende básicamente de quién es esa persona. Es como un policía, ¿no es cierto? Un policía puede ser flaco, chiquito, como ¿cómo se llama la policía? Como la Serafina que ya falleció, ¿no? Flaco, puede ser una policía flaquito, chiquito, delgadito, hasta enanito, puede ser así chiquitito el policía. Pero tiene su uniforme, tiene su placa, su pistolita acá. Y entonces te dice, usted tiene que obedecer. Un policía, por más pequeño, por flaco que sea, se para en media pista, viene un tráiler de 20 llantas, con hombre de 2 metros de alto, tipo goleada así. Y el otro se mete, ya está. Y luego tiene que pararse. ¿Por qué? ¿Tiene poder? No tiene poder. ¿Qué tiene? Autoridad. ¿Autoridad qué? ¿Por su tamaño? No, porque ella representa, porque detrás de ella, ¿quién está? Todo el Estado. Él representa a la autoridad nacional. Si alguien le hace, ahora ustedes, si alguien le hace daño, por si acaso, a la policía se respeta. Acá le buen premio. Hay que respetar, Según Romanos capítulo 13, toda autoridad fue dada por Dios. Y el que no respeta una autoridad no está respetando a Dios, por si acaso. Esa es la palabra. Romanos capítulo 13. Pero bueno, si a alguien le falta respeto a esa policía, ahora le meten a la cárcel, que se lo puede denunciar, porque no porque ella sea famosa y capaz ni hasta desconocido es, sino porque representa a un cuerpo, a un poder del Estado, de la nación. Está representando, la autoridad máxima es el mismo presidente.
porque es el jefe supremo de toda la Fuerza Armada. O sea, un policía flaquito, pequeñito, enanito, está representando la autoridad del presidente de la República. Por eso tiene que respetarlo. Y esa es la autoridad con la cual ella actúa. Y usted como Cristo, como hijo de Jesucristo, como hijo de Dios, ¿a quién representa? A Cristo, la autoridad suprema de Dios. ¿Sabe? Y el diablo lo sabe. Usted no lo sabe, pero el diablo lo sabe. Él sabe que ese hermanito que duerme allá, que duerme por allá, dice, déjalo que se duerma con su corazón, pero sabe que tiene autoridad. Ese diablo sabe que si ese hermanito dormilón se levanta, le ordena, el diablo tiene que irse, aunque con sueño, pero tiene que irse. Porque tu autoridad no es cuánto Biblia sabes, es a quién tienes en tu corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene autoridad. No porque sea algo, sino porque es Cristo a través de ti. Y eso es un asunto espiritual. Y el demonio, el mundo espiritual lo sabe, lo entiende. ¿Y cómo es que nos ata entonces? Por la mentira. Y dice, no, ¿tú qué va? Si tú duermes, duerme en el culto. ¿Qué podrás tener tú? Si tú ni lees la Biblia, si tú ni oras, si tú no haces nada. Y además ahí has pecado, ¿sí o no? Y tú, más hipócrita que eres tú. ¿Para qué sirves? Tú no para nada, ¿verdad? No, así no tienes razón de habitar. Hermano, ¿pueden orar por mi hermano? Hay un diablito que molesta. Despierta, iglesia, despierta. Si estás en Cristo, Cristo está contigo, tienes toda la autoridad del universo. Cristo, Jesús, el Señor. Eso delegó el Señor. Entonces cuando Él, por eso que Él decidió, si me escogió a usted, me llamó a mí, no por las virtudes y capacidades nuestras, porque Él tiene el poder de ir mejorando nosotros, pero es que no lo hacemos en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. Entonces Él imparte esa autoridad. Y entonces usted que tiene a Jesús, lo tiene esa autoridad en su vida. ¿Y sabe cómo va a lograr que ejerza? Simplemente obedezca a Dios, salga, predique de Jesucristo, hable de Jesús. Se va a mostrar la autoridad de Cristo en su vida. Así que un discípulo de Cristo debe saber que fue llamado por Dios por gracia divina y porque Dios decidió amarle. Debes saber que Dios te llamó con un propósito específico, predicar el Evangelio de Jesús, para la cual Él mismo te ha delegado autoridad, capacidad, para que puedas llevar a cabo y echar fuera toda perturbación. ¿Sabes por qué dio autoridad? Porque las personas sin Cristo están atadas por el diablo. Y el diablo jamás va a dejar soltar. Es como un esclavizador, ¿no? Un esclavizador jamás va a dejar libre a sus esclavos, porque de eso vive, de eso sale su poder, ¿no? De eso se hace grande porque tiene gente. No va a dejarlo. Usted dice, diablito, ¿puede dejar por favor esa almita libre? No. ¿Cuánto te pago? No. Entonces, el evangelismo personal es una confrontación con el poder del mismo infierno, hermanos. Por eso mal haría Jesús en enviar a las personas sin autoridad a evangelizar, porque salen trasquilados. ¿Se acuerdan en la Biblia de unos muchachos que estaban ahí sacando demonios, no? ¡Oye, demonio! Sale esa mujer o de ese hombre. Te ordenamos en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¡Fuera, Satanás! ¡Sal, Satanás! Estaba cansado ya. El demonio estaba sordo ya tanto que gritaba. Se despertó el demonio y dijo, ¡ah! ¡Cállate! No sé, es verdad. ¡Cállate! ¡No pregunta! Dijo, ¿no? Yo sé quién es Jesús. Con él no me meto, él es el rey, el Señor. Yo sé. Sé quién es Pablo, un siervo de Dios. Aleluya. No. Y entonces, y el demonio dice, ¿y ustedes quién demonios son? Dijo, no los conozco. ¡Fa! Lo sacó el ancho, ¿sí o no? Lo sacó el ancho. Porque la autoridad no está porque eso, sino es porque tenemos a Cristo. A Cristo.
Aleluya. Gloria a Jesús. Es que los que querían echar fuera demonios no tenían a Cristo. Porque mira cómo decían, en el nombre de Cristo que Pablo predica. Usted no va a decir, te ordeno, diablo, que salga en el nombre de Cristo que el pastor predicó el domingo. No, usted no va a ser así, no. Eso significa que usted estaría diciendo que no tiene nada de Cristo. Nos tiene que decir, en el nombre de Jesús, mi Rey y mi Señor. ¿Sale rápido o te echan confusión? En el nombre de Cristo Jesús, que es tu Señor, que mora en ti, que camina contigo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Muy bien, así que la primera razón por la cual el evangelismo es importante, dijimos porque el evangelismo, digamos, es el, ¿qué dijimos? El evangelismo, es la parte, eso. Es el elemento más importante del llamamiento de Dios. Es decir, que cuando Jesús va a llamar a las personas, lo hace con el propósito justamente del evangelismo personal. La segunda razón por la cual el evangelismo es importante, acá está. Esta es la segunda razón. ¿Qué dice? El evangelismo personal es una de las muestras más importantes del amor de Dios para con las personas. El evangelismo personal es una de las muestras más importantes del amor de Dios para con las personas. Pues, ¿por qué es importante el evangelismo? Porque es la muestra de Dios para con las personas. Vamos a leer Romanos 10. Esto vamos a verlo en Romanos 10. Busquen Romanos 10 desde el 8, ¿ya? Romanos 10, versículo 8. Vamos a leer del 8 hasta el 21, dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué dice el 9? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosas son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. 19 también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. 20. A Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este relato habla acerca de la actitud del pueblo de Israel para con Dios, de incredulidad y rebeldía. Dentro de ese pasaje está lo que vamos a meditar ahora. El amor de Dios se mostró en todo caso para con el pueblo de Israel, enviándole muchos mensajeros para que ellos pudieran creer en Dios, o pudieran ser así salvos y no perecer. Pero como dice la palabra, no creyeron. Es decir que
dejaron que la incredulidad dominara su vida y perdieron muchas bendiciones. Cuando ellos no creyeron, entonces se rebelaron. Entonces gritaban, creo que la mañana leíamos un pasaje y hablábamos de eso también. Cuando comenzó a decir, ¿por qué nos sacas aquí, no? En el desierto, Moisés, ahí tenemos hambre, no hay comida. En Egipto había pescado fresco, con golpes, pero había fresco, comida fresca. Acá que hay, no hay nada en el desierto. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Mejor estábamos allá, maldita sea, volvamos para allá, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué había esa actitud de rebeldía, de culpar, de amargura? Porque no le estaban creyendo a Dios. Por lo tanto, había rebeldía, dureza de corazón. Y eso hizo que ellos que no obedecieran a Dios y perdieran la bendición de entrar a la tierra prometida. La incredulidad. ¿Entienden? Y como decían las hermanas, algunas personas, no ustedes, algunas personas dicen, ay, no sé, yo estoy viniendo a la iglesia ya un año y al ayuno de la oración, pero me va peor, no puede hacer, no quiero. Eso significa que esa persona no le está creyendo a Dios. No le está creyendo a Dios, querido. No le está creyendo. Por eso el que no le cree a Dios se rebela, habla, murmura, culpa y se endurece. ¿Y qué hace al fin acá? Pierde la tierra prometida. Hay que creerle a Dios. Alguien que le cree a Dios es como los hermanos o los amigos de Daniel cuando querían meterle al horno, ¿se acuerdan? Le dice, te vamos a meter al horno, te quemamos, te damos chicharrón, arrodíllate. Y estos muchachos dijeron, mira señor, ¿cómo se llama el rey? Nabucodonosor, ¿no? Mira señor rey, nosotros no vamos a arrodillarnos. No, nos adoramos solo a Yahvé. A los ídolos no. Si tú nos metes a quemarnos al horno, estamos seguros que Yahvé nos puede librar. ¿Cuántos creen que nos puede librar? Hasta ahí nos gusta, ¿sí o no? Ahí, hermanos, venga y Cristo les librará y serán sanos, no habrá enfermedad, nadie se morirá. Sí, yo sigo a Cristo. ¡Ah! Pero estos muchachos dijeron, postdata, señor rey, por si acaso, si no nos libra, nos deja que nos quememos ahí, alabado sea el Señor, pero sepa, no vamos a arrodillarnos. Aunque muera, dijo él, yo adoré a Yahvé. ¡Aleluya! Eso es creerle a Dios. Eso es creerle a Dios. Y en el versículo 12 y 13 que vemos allí, 12 y 13 lo que hemos leído, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto muestra justamente el amor de Dios, puesto que Dios desea que todos sean salvos, porque dice todo el que invoque, todo que significa todas las personas podrán lograr, pero tienen que invocar el nombre del Señor. Ahí está justamente la muestra del amor de Dios. Ahora, invocar en griego es epikaleo. Epikaleo, ¿cómo es? Epikaleo. Y bueno, esto de invocar está mencionando Pablo, haciendo mención a Joel capítulo 2 versículo 32, cuando Joel menciona el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Aquellos días derramaré mi Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Sobre vuestros hijos y siervos profetizarán, y habla, menciona al final que habrá fuego en el cielo, qué sé yo, y luego dice, en los que invoquen. Esta es relación a ese tiempo. Pero ¿qué implica invocar? Quiero que leamos acá Salmos. ¿Por qué hay Romanos? Ya no, está bien. Salmos 91:15, que dice, mira, Él, dice el Señor, Él me invocará, ¿y qué luego dice? Yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Salmo 91, esa promesa está dada justamente para las personas, para quienes han llegado a colocarse bajo el abrigo del Altísimo. Porque ese es el que habita bajo el abrigo del Altísimo, o sea, bajo la cobertura de Dios. El que ha decidido creer en Dios, el que le cree a Dios. Dios dice, ese que me cree, me va a invocar.
Y cuando me invoca, yo le voy a responder. En su momento de angustia, lo voy a liberar. Y le voy a llenar de honores. ¿Por qué? Porque está confiando en mí, dice. Hola. Ah, está bien. ¿Están vivos todavía? Sí, ¿no? El otro caso es cuando el ciego Bartimeo dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí o no? Y le dice: cállese, muy hombre, cállese. Hijo de David, cállese. No hacía caso. Y al final Jesús le dice: oiga, llama a ese muchacho que está gritando, se va a poner ronco, llámale. Y yo te llama y llega. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga contigo? Le dice: quiero ver la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. El que invoca al Señor recibe de Dios su milagro. ¿Está bien o no? Pues el que invocare, este será salvo, dice. 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2, mire qué dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser ¿qué? Su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes ¿qué? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Qué significa ese pasaje? Que todo, si alguien se llama creyente en Cristo, que cree en Dios, un creyente en Cristo, un discípulo de Cristo, un cristiano con las palabras mayúsculas, es una persona que invoca a Dios o a Cristo en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Invoca mi nombre, dice, ¿no? Es alguien que lo tiene presente en todo instante porque le cree a Dios. ¿Están vivos o no? Ya. Por eso el que invocare será salvo, el que invocare el nombre del Señor. Ahora en Romanos 10, 14 y 15, ahí tenemos por lo menos hay 4 preguntas que se hace allí, y de la cual salen 5 pasos en relación a la salvación. Quiero que veamos este cuadrito acá. Encontramos estas 4 preguntas ahí, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? La segunda es: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hay 4 preguntas en el capítulo, versículos 14 y 15, que según un comentario dice que son los pasos de pronto del proceso de salvación. Y por lo tanto, pasa otro cuadrito, se saca estos 5 pasos, mejor dicho. Los 5 pasos para el proceso de salvación: enviar a predicar el evangelio acerca de Jesucristo, que dice luego, escuchar el evangelio de Cristo, creer en ese Cristo, invocar al Señor por salvación. Hemos leído que el versículo 13 dice: para que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero para que alguien invoque el señorío de Cristo en su vida, primero debe haber creído en Cristo. Porque hay muchas personas que invocan al Señor, sobre todo cuando hay terremoto. ¡Ay, Jesús! ¡Dios te salve María! ¡Sálvame! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! Hay mucha gente que invoca a Dios, pero invoca por necesidad. Eso, cuando alguien invoca a Dios porque hay una desgracia, eso no es fe, eso es conveniencia. Hola. Cuando alguien invoca a Dios por una situación difícil, es conveniencia, no fe. Entonces, por eso que el que invoca al Señor debe primero creer en Cristo. Creer. La invocación en todo caso está en relación a creer a Cristo, como dice el versículo 9 que hemos leído en el mismo Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea, el invocar a Dios está en relación a creerle a Dios, esa fe que implica en Cristo.
Así que, escuche esto, no se puede afirmar que hay fe salvadora donde no hay sujeción a Cristo como Señor. ¿Escuchó? Una vez más. No se puede afirmar que hay fe salvadora donde no hay sujeción a Cristo como Señor. Yo estoy en un peligro para caer, me digo, Señor, te creo en ti, ya está. Pero después acá, hago lo que yo quiero. Soy soltero, hago lo que quiero, vivo como yo quiero, no leo la Biblia, no oro, manejo mi plata como quiero, no. Entonces significa que no hay fe salvadora. Esa persona no es salva, no, Cristo no es su Señor. Cuando dice, el que invoca el nombre de Jesús, está hablando de alguien que reconozca a Jesús como el Señor de su vida. Y por lo tanto vive en obediencia a Él. Dice, Señor, si tú lo dices, ahí voy, aunque no entiendo nada, Dios, pero tú lo dices, voy, porque sé que tú eres mi Señor y tienes buenas cosas para mí. ¿Hola? El leer la palabra, el orar, el congregarse, el bautizarse, el evangelizar, es parte de la obediencia a Jesús como Señor. ¿Es Jesucristo tu Señor? Es una pregunta que debe evaluarse. Cristo como Señor. El invocar tiene que estar relacionado al creer de una fe salvadora. La fe salvadora está fundamentada en hechos históricos, en la resurrección de Cristo. Y el que cree que Jesús resucitó, mencionó, ¿no es cierto? Por lo tanto, invocar implica adorar a Dios, orar, confiar en Él, profesar a Cristo, lo cual significa bautismo, testimonio público. Dios no está buscando testigos secretos. Dice, yo soy testigo secreto. Dice, Dios no está buscando testigos secretos. Testigos públicos. Que demuestren que son hombres y mujeres que creen en Dios. Porque de esa forma va a hacer que otros conozcan de Dios. No está buscando testigos secretos, ¿ya? ¿Qué más dice la palabra? Para que alguien crea, luego tiene que haber oído el Evangelio de Cristo. Tiene que haber oído el Evangelio de Cristo. Pero ¿qué significa oír? No es solo el oír como la bulla que ya viene, chu, 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 chu. En este caso implicaría prestar atención. Cuando leímos, dice que Israel, ¿acaso no ha oído? Sí ha oído, pero no ha obedecido. En todo caso, para que alguien invoque el nombre del Señor, tiene que reconocer a Jesús como su Señor. Y segundo, tiene que hacer su voluntad. Oír significa obedecer, obedecer. Y luego, para que alguien oiga el Evangelio de Cristo, alguien tiene que predicarle. Alguien tiene que predicarle. Es decir, que alguien tiene que hacerle conocer la verdad acerca del Evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué será lo que nos pueda motivar a nosotros a predicar la palabra? De pronto una de las cosas será la obediencia, pero el otro es la compasión. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, mientras recorría los pueblos, qué decía? He visto a la gente y tengo compasión, porque están como ovejas sin pastor. Así que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, que la compasión, la falta de amor por las personas hace que se deje de predicar de Jesús. Y el otro es la visión acerca de Dios. ¿Se acuerdan a Isaías? Isaías tuvo una visión extraordinaria de Dios y luego dijo, ay de mí que soy pecador y habito en pueblo inmundo. Y entonces dice que un ángel limpió sus labios, Isaías capítulo 6. Y entonces una voz escuchó del cielo, dijo, ahora ¿quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Por lo tanto, la falta de evangelización es falta de compasión y falta de encuentro vital con Dios. De alguna forma, de pronto la iglesia está perdiendo la fuerza porque está necesitando un encuentro real, vital con Dios. Cuando vemos en la Biblia acerca de Moisés, Jeremías y cada hombre, después que tuvieron ese encuentro con Moisés y Jeremías, tuvieron muchas excusas. Moisés decía que no tengo cualidades. Jeremías dijo, soy muy pequeño, muy niño, no puedo hacerlo. Pero cuando ellos tuvieron el encuentro real con Dios, esas debilidades
fueron suplidas y fueron hombres de Dios. Es decir, que el encuentro con Dios, la relación con Dios, hace que nuestras debilidades o incapacidades sean superadas, porque no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza del poder del Espíritu Santo y la presencia de Dios. ¿Estamos? Y para que alguien predique debe ser enviado, dice, ¿no? Esto nos muestra otra vez más el grandísimo amor de Dios. ¿Qué tendría que estar Dios buscando? A ver, ¿a quién envío a ti? Enviar, para que la gente sea salva si la gente ni piensa en Dios, que sigue con su borrachera, sigue con su vida desordenada, si como que no le importa a Dios. Nosotros, por ejemplo, mostremos indiferencia, pero Dios es un Dios de amor. A pesar de que el mundo rechaza a Dios, y Dios sabe que el mundo rechaza porque está ciego, y Él quiere ayudarlo, entonces Él envía predicadores, hombres y mujeres como usted, como yo, como personas, para que en su limitación, con el poder de Dios, pueda alguien más hablarles. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a esas personas. Quiero que leamos acá Corintios. 1 Corintios 5:19, mire que dice. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó, ¿qué? El mensaje de la reconciliación. ¿Qué nos encargó el Señor? El mensaje de la reconciliación. Siguiente pasaje. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconciliaos con Dios. Y Pablo va a terminar diciendo que es hermoso los pies de quienes llevan la palabra. Los portadores de la buena noticia son valiosos y son hermosos. Decía un comentario, son las personas más valiosas y más hermosas del mundo, que el mundo no merece tenerlos, aquellos que llevan la palabra. Hermosos por sus cuerpos desgastados a causa de su servicio al Rey. Es una gran bendición ser enviado. Quiero que leamos este PowerPoint que está acá. Terminamos con eso. Esto lo escribe John Piper, es un predicador, pero escribe este ejemplo de una anciana misionera. Y es lo que dice acá. Paul Brand, el médico misionero a la India, dijo que su madre misionera botó todos los espejos de la casa cuando él le dijo que ella había envejecido. Tiene casi 60 años, va, le dice, uy mamita, estás viejita, ya le dice. Y entonces la mamá, ¿qué hace? Bota todos los espejos. Contaba con 70 años de edad. Y durante los últimos 20 años de su vida misionera, estando ya en sus 90, nunca tuvo un espejo en su casa de las montañas de la India. Cuando ella murió, las aldeas de todas las montañas se juntaron para enterrar a una mujer hermosa. Entonces, cuando dice la palabra, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la palabra, no está hablando de que sea manicure, pedicure, no está hablando de eso, que no está tampoco, el que puede hacerlo está bien, no, pero no está hablando de eso, de lo físico, está hablando de esa vida comprometida, a que su cuerpo capaz gastado, capaz debilitado, cansado, con pies, con ampollas y tanta cosa en su cuerpo gastado por servir al Rey, para que alguien más conozca a Jesús. Es hermosa aquella persona que después de su trabajo, sus estudios, todas las cosas que tiene que hacer, saca esfuerzo adicional para hablarle a alguien acerca de Jesús. Dice, esos son hermosas esas personas que el mundo no lo merece. Hermoso de aquel que se levanta para hablarle a alguien de Jesús. No porque está ocioso, sino porque ama a esa persona, entonces ordena su tiempo, su trabajo, sus quehaceres, duerme capaz un poco menos por ese día, no se come un poco menos, hace algo por amor a una persona, porque está amando a esa persona. Dice la palabra, esos pasos son hermosos, maravillosos. Debemos orar para que el Señor nos llame cada vez más y más. Decirle, Señor, aquí estoy, envíame.
abre mi boca para predicar el Evangelio, para que muchos escuchen y crean, invoquen y sean salvos. El evangelismo personal es importante, porque es lo más prioritario en el llamado de Dios, y es la muestra más grande del amor de Dios. Creo yo humildemente, cada vez que nosotros podemos sacar un tiempo para hablarle a alguien de Jesús, le estamos mostrando a esa persona que Dios le ama y que nosotros también. Ellos son extraños. ¿Qué nos importa su vida? ¿Qué nos importaría que se mueran en su pecado? ¿Qué nos importaría que se destruyan? ¿Qué importa si al fin ya soy salvo? Pero el amor de Dios no te deja tranquilo. El amor de Dios no te deja cómodo allí en esta gracia que Dios te ha dado. Te levanta para poder ir. Nos lleva a clamar, Señor, uno más, menos del infierno y uno más para el reino de Dios. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a darle gracias al Señor.